Así que bueno, vamos a arrancar esta charla, que en realidad es más una conversación con ustedes, por eso también pido las cámaras y que estemos un poco más flojos y nos ayuden a debatir y a filosofar un poco sobre este temón. Así que bueno, empiezo a presentarme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Yamile Sánchez, me dicen Yam. Me encantó ahí el tachado, soy UXer ante todo. Hace más de 13 años aproximadamente que trabajo en tecnología, diseñando contenidos digitales. Pasé por Despegar y Mercado Libre, que ahí va a estar la mayor parte de la experiencia que vamos a contar, y actualmente formo parte del equipo de UX Operations de Pedido Ya. Bueno, ahí entro yo. No soy tan elocuente como Yami, pero lo voy a estar acompañando un poco también porque esto es como una experiencia compartida, sobre todo en Mercado Libre, como dice Jam. Yo soy David Motoa, si me quieren, hoy hay un juego con los apellidos, pero bueno, Dave para les amigues. Soy UX ante todo, pero diseñador en el equipo de credits de Mercado Libre, sobre todo para el equipo de tarjeta de crédito, diseñador visual de facultad, digamos, de mi universidad, graduado, digamos, de diseño visual, ejercí diseño gráfico un par de años hasta que me enamoré de UX, tuve mucha experiencia en Despegar, por eso la conozco a Yami hace bastante, y ahí nada, luego pasé al equipo de Mercado Libre, donde estoy hasta ahora, digamos. Y si quieren, ya entrados en gastos, empezamos a contarles un poco que, nada, como saben, esto se llama UX sin apellidos, un poco la esencia y lo que queremos traer de lo que queremos más que todo conversar hoy es como esta cuestión del nuevo paradigma que nos trae, sobre todo apalancado por Figma, de la colaboración en real time, digamos, de la co-creación, por decirlo así, y todo lo que eso dispara, digamos. ¿Estamos trabajando realmente juntos? O sea, estamos juntos, nos vemos los cursores con nombrecitos, pero estamos trabajando realmente juntos y es como, bueno, hay un poco de reflexión sobre eso hoy, digamos, y es lo que queremos traer, de nuevo, apalancado mucho por unas experiencias que tuvimos con Yami este año, sobre todo. Así que nada, empezamos si quieren, Yami, sigue. Dale, arrancamos. Bueno, ahí nunca me olvido de contar mi origen, pero está bueno lo que dice David. Yo soy comunicadora social, comunicadora audiovisual, por ahí está bueno entender los orígenes de cada persona para ver cómo ese camino se va formando. Por ahí me olvido de mencionar varias cosas. No sé si dije también que estoy en Córdoba, pero se van a dar cuenta por la tonada que manejo, obviamente. Bueno, escribimos un artículo. ¿Por qué? O sea, yo quiero contar un poquito una historia del origen de este artículo y también que da origen a estas reflexiones. Vamos a aprovechar que el tiempo ahora en pandemia se volvió relativo, así que le voy a poner un poquito de suspenso y voy a decir que cuenta la leyenda que en la prepandemia, o sea, en el 2019, que parece un montón y fue ayer, ahí fue cuando nos conocimos con David trabajando en Despegar y bueno, nos unieron y fuimos una dupla de diseño y contenido. Aparece una tercera en discordia que se comenta por los pasillos que había una tal Figma dando vuelta que nos la tiran como diciendo, pruébenla, vean que capaz que les va a facilitar algunas cuestiones que tenían ustedes dando vuelta, porque parece que los dos éramos muy curiosos y bastante hinchapelotas con los procesos. Así que bueno, aparece esta tercera, se suma a nuestro duple, creamos un trío, y ahí comienza lo que vamos a llamar como una etapa de exploración con Figma, David y yo. Una etapa de exploración donde empezamos a probar en nuestras iniciativas, en nuestros proyectos, buscando la forma siempre de crear soluciones en conjunto. Después, pasa un poquito de tiempo y ya en época de pandemia nos volvemos a encontrar por cuestiones de la vida en otro trabajo que es Mercado Libre y ahí nos transformamos nuevamente en dupla, pero la realidad con la tercera en discordia, que es Figma, ahí ya cambia un poco, porque Figma ya había venido para quedarse, o sea, vino para decir, che, yo ya vengo a ser la herramienta oficial, me tienen que incorporar sí o sí en sus procesos, así que acá ya pasamos a una etapa más de migración y adaptación a esta nueva herramienta. Bueno, creo que conté, bueno, llegué a la parte de Despegar, que estaba la tercera en discordia que Figma, se nos suma y estamos en una etapa de aprendizaje y exploración. Después en este otro recorrido en Mercado Libre, pasamos a una etapa más de migración y de incorporación a nuestros procesos. Lo que quería decir es que, un poco de spoiler alert, que Figma viene a ser como una excusa, ¿no? Para hablar de todo el aprendizaje y de todo el proceso de colaboración que fuimos atravesando, que es lo que queremos hoy compartir. O sea, Figma viene a ser una punta de un iceberg de un montón de cosas que vienen debajo. No es que somos promotores de Figma, ni Figma nos paga para esto, sino que hoy se llama Figma la herramienta donde creemos que va a converger todo lo que trabajamos en conjunto.
de ahí nació esta idea de, che, ¿por qué no escribimos un artículo y contamos todo esto que fuimos pasando, que aún seguimos en aprendizaje, o al menos así me veo yo? Y se transformó en esta conversación que queremos abrir con el resto de los UXers acá presentes. Y bueno, eso se transformó, como dice Jam, en este artículo que se llama ¿Por qué diseñar contenido en Figma es mucho más que cool? Pueden encontrarlo en Medium, ahí bajo el nombre de Yami, que escribe mucho mejor que yo, por suerte. Y es como, nada, como ese cúmulo de aprendizaje que habíamos recolectado durante este año y que se resume, digamos, en este artículo, pero que realmente es como esencial, muy en el fondo es la reflexión de, bueno, cómo es que estamos trabajando juntos ahora que por fin nos colocan en el mismo, por decirlo, en la misma casa, ¿no? Estamos ahora en Figma, bueno, ¿qué hacemos ahora que ya por fin podemos, digamos, colaborar, ¿no? Entonces, un poco de las reflexiones que trae están apalancadas en, bueno, qué hacer, sobre todo para UX Writers que están tocando Figma por primera vez, qué significa o cómo impacta eso en el laburo diario, qué podemos hacer para relacionarnos mejor, qué podemos hacer en el futuro, sobre todo, que es una de las cosas que más nos inquieta. Y bueno, eso terminó siendo como este artículo. Lo pueden leer, dura 5 o 6 minutos leyéndolo. Pero bueno, vamos a la idea de hoy, ¿no? Y es, más allá de que hay una historia en el medio de cómo nace toda esta cuestión de escribir el artículo y que está muy apalancada por como esta cuestión de enfrentarnos, Yami y yo, como equipo, de decir, Yami no está entendiendo Figma y yo la estoy queriendo ayudar. Hay otras cuestiones de por qué las especialidades deberíamos darnos juntos, que nos dimos cuenta, sobre todo, como dice Yami, no usando a Figma como excusa, ¿no? Y son muchas, ¿no? Pero podemos nombrar co-creación pura, digamos, pasamos a ser mejores wireframe posiblemente. Una cosa que estaba buena es, por ejemplo, laburar el contenido en contexto, teniendo en cuenta los límites de caracteres, el alto del viewport, los tamaños de los call to action, por ejemplo. Inclusión y accesibilidad como profesionales. Creo que hay una cuestión ahí de challengearnos entre las diferentes especialidades, un poco para incluirnos y empatizar en cuanto a las labores diarias y a cómo laburamos y a las metodologías un poco. Creo que eso inherentemente hace que nuestro rol se expanda en el buen sentido, como que aprendamos nuevas cosas. Trabajo en equipo, por esto que digo, digamos, calidad y escalabilidad, un poco también porque nos hace laburar en el mismo, ponerle hoy en el mismo archivo, ¿no? En el mismo Figma, y hace más rápido las iteraciones, hace más rápido el handoff, a veces es más rápido entregar el mismo archivo en el que estoy trabajando y dejar de copiar y pegar textos, que es lo que me lleva al cuarto punto, ¿no? Dejar de laburar en un GDoc, estar copiando y pegando, sino laburar ya en donde definitivamente eso va a ser o muy el alta o ya casi el handoff de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que también nos evita unos temas de retrabajos y al mismo tiempo, bueno, aprendizaje continuo, desafío motivador. Creo que esto recién, como dice Yami, estamos en una etapa muy de sincronización, a ver cómo es que logramos que realmente laburar juntos sea laburar juntos, porque hoy lo que estamos haciendo es básicamente ver cursores con diferentes nombres en pantalla, pero bueno, ¿qué significa esto de cómo colaborar más juntos, ¿no? Y eso trae un desafío implícito, una incomodidad, digamos, buena, creo que es buena, en un sentido, es mi laburo como diseñador, tu laburo como content, deja de ser un poco llegar hasta donde llegaba siempre y ahora te vincula porque te estoy viendo en mi pantalla y porque no quiero que te quedes trabada y no quiero ser un blocker para vos y quiero que te autogestiones también. Entonces, y eso pasa al revés, ¿no? Vos, como CM, también quiero que el diseñador labure bien. Entonces, bueno, es como, bueno, ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Y te estamos desafiándonos un poco y las preguntas están muy abiertas. Nosotros encontramos algunos caminos ahora, pero vamos a ver cuánto más hay, ¿no? Ahí quería sumar una cosita a lo que estaba diciendo Dave, que está buenísimo, en relación a la inclusión, la accesibilidad, el aprendizaje. Que, bueno, por ejemplo, yo hace muchos años que trabajo con diseñadores o con otras especialidades, y en un pasado, que seguramente a más de uno le va a pasar, parecía como una caja negra lo que pasaba detrás nuestro. Tanto, era por ahí teníamos una reunión, y bueno, y cada uno se iba y trabajaba, desarrollaba lo que tenía que hacer, y volvía mágicamente con esa solución o con ese aporte, y lo que pasaba por detrás era como una caja negra. Hasta muchas veces se escucha la palabra magia, que yo siempre por ahí la menciono en algunos talleres o cursos. Es como que, bueno, después viene el contenidista y hace su magia, ¿no? Después viene acá el diseñador que ponga su magia. Y esa magia es todo un proceso de trabajo que viene por detrás,
Y a eso creo que nos referimos con esto de la co-creación, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezamos a romper esas barreras que se está viendo muchísimo, que está pasando gracias a herramientas por ahí que las facilitan, o a metodologías, o a dinámicas por ahí más de la comunicación? Por eso decíamos que Figma es una excusa o es una puntita de algo más grande, pero eso es como para mí lo que más me choca hoy del cambio por ahí más paradigmático que se está dando en la relación de las disciplinas. O sea, de que dejemos, de que rompamos la caja negra, dar visibilidad y mostrar los procesos, que en realidad estamos en un mismo marco de procesos, nada más que cada uno por ahí toma caminos o decisiones o se hace preguntas diferentes. Pero al fin y al cabo es lo mismo, y que dejemos por ahí de hablar tanto de magia, porque la magia sola no pasa, sino que demanda un proceso de trabajo, y eso es lo que creo que estaría buenísimo empezar a tirar las mesas y a mezclarlos un poquito más. Bueno, acá es como más tipo una receta cómo dar primeros pasos en Figma, que creo que no es tan así mecánico. Y por ahí otro disclaimer o algo que estaría bueno aclarar, es sobre todo para UX writers, contenidistas y demás, es que no es la herramienta, digamos, la finalidad del trabajo diario que hacemos. La herramienta por ahí es el dónde vamos a volcar, o es lo último que podemos llegar a pensar, que lo más importante, o sea, no existe herramienta si no existe el proceso, ¿no? Vuelvo a esto que dije recién. Es súper clave por ahí entender qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. O sea, si uno como contenidista no tiene en claro ese proceso, ese contexto, ese escenario, esa problemática, cuáles son los objetivos que va a trabajar y todo lo que significa llegar a trabajar un contenido ideal o un wording que tiene que entregar para cierta pantalla, todo esto no va a pasar. O sea, la herramienta no nos va a venir a resolver por ahí huecos o vacíos técnicos o de pensamiento crítico que no lo estemos generando en un papel, en un post-it o donde quieran hacerlo. O sea, la herramienta viene a facilitar todo este proceso y este trabajo previo. Entonces ahí, ya dando ese disclaimer que creo que es importante por ahí a nivel especialidad, para dar primeros pasos, yo también lo traigo desde la experiencia, que fue esto que pasó al principio cuando estábamos explorando, es bueno, se mira y se toca. O sea, esta no es una herramienta frágil, está pensada para ser súper colaborativa, súper intuitiva, por lo menos a mi criterio. Si alguien ya tuvo alguna cercanía con herramientas de diseño, Photoshop o algo similar, no le va a parecer un chino. Y si no lo tuvo, es simplemente mirarla y empezar a tocar, que no hay nada que un control Z mágico y querido y maravilloso no lo pueda resolver. Por otro lado, facilitaciones para entenderla. Tenemos a nuestros colegas diseñadores, tenemos tutoriales y tenemos un montón de material al cual acudir. Por ahí lo primero que necesitamos saber es entender el espacio de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué de todo este gran lienzo, de todo este gran framework me va a servir a mí para trabajar? ¿Qué puedo tomar? ¿A dónde tengo que hacer el foco? ¿Qué puedo dejar de lado? No significa que tengamos que estar obsesionados con el pixel perfect ni nada de ahí. Nosotros solamente necesitamos conocer ese espacio, cómo poder manejarlo, las utilidades y cuáles son los estilos de textos que puedo empezar a manejar. Si están integrados a un sistema de diseño, le va a salir mucho más y de hecho va a subir la especialidad o próximo nivel, conociendo un poco más sobre la interacción y las posibilidades. Perdón. Y también el tema de salir de la comodidad y explorar otra forma, en el sentido de que yo estoy participando, vengo participando desde otras compañías hasta la actual, en varias discusiones o conversaciones y negociaciones de qué hacemos con los formatos, qué manejamos, que tal está cómodo en Excel, que tal está cómodo en Word, no, que a mí me gusta Miro, que yo prefiero Figma, cuando en realidad por ahí es, che, ¿qué pasa con esto? Yo estoy cómoda acá, ¿y qué pasa con mi colega? ¿Qué pasa con desarrollo? ¿Cómo toma esto? ¿Lo está entendiendo? No, ¿qué pasa con diseño? ¿Cómo puedo hacer que todo esto siga en un mismo lugar? ¿Cómo hacemos para que todos nuestros entregables dialoguen y tengan el mismo fin? Y al fin y al cabo, ¿es el mismo entregable o no? O sea, empezar a tener estos interrogantes y explorar ahí cuál es la mejor forma que nos sirva a todos como equipo, y por ahí empezar a segmentar el trabajo. O sea, como que eso es un pensamiento que creo que no tiene inicio ni tiene fin, que está buenísimo que empiecen a llevar a sus equipos de trabajo para encontrar en conjunto esa posibilidad. Y ahí sí pasamos un poco ya como a la experiencia de lo que fue lo que desencadenó todo esto, y es muy, muy básica, un poco lo hemos charlado, veníamos de una etapa muy de exploración y ya pasamos a una etapa en la que nos tenemos que sincronizar, porque Figma pasa a ser, por lo menos en Mercado Libre, pasa a ser la herramienta oficial, y yo empiezo a notar, o bueno, todos empezábamos a notar, era como medio que nadie lo decía realmente, y es que los UX writers, los content writers estaban un poco limitados en cuanto a la herramienta. Entonces,
era obvio, iba a pasar un poco, pero nadie como que se atrevía a charlarlo. Yo me acerco a Jam y a Karen, que en ese momento eran las contenistas, las UX writers de mi equipo, y les digo, che, yo creo que está pasando esto, podemos resolverlo fácil, nos juntamos un rato y lo vemos. Y ahí un poco haciendo medio jugándome al gran diseñador, les digo, bueno, vamos a hacer unas preguntas un poco para entender qué es lo que esperan realmente, porque ustedes lo que esperan de Figma no es lo mismo que yo espero de Figma. Y ahí les pregunté un poco qué tan experta te crees, cómo has usado la Figma hasta ahora, qué es lo que más disfruta y qué es lo que esperas sacarle o cuál es el provecho que esperas sacarle. Y en términos más sencillos, cosas más, palabras menos, tanto Jan como Karen decían que tenían como una especie de temor a romper cosas y que tenían que tener mucho cuidado y no tocaban, no hacían lo que tenían que hacer realmente porque tenían como esta precaución en cuanto a la herramienta. Y era como, yo lo pongo con otros términos, claro, de repente estamos en la misma casa, una casa que para los diseñadores es como común, o sea, es como venimos de otra casa muy similar, pero para ellos es como una novedad y como nosotros estamos bien instalados, es como que tienen el miedo de, bueno, que toco, que no toco, que muevo, que puedo alzar esto, no, y es como, bueno, también de nuevo creo que hay un ejercicio de empatía en el que creo que hay como una cuestión medio infundada en el que el diseñador no quiere que le toquen el archivo o nunca ha sentido la necesidad de que alguien más lo toque. Es como, bueno, ¿cómo lidiamos con esto ahora que, de nuevo, estamos trabajando juntos? No sé si estamos trabajando tan juntos, más allá de que están los cursores por ahí dando vueltas, digamos. Esto básicamente, para resumir, no vamos a entrar en muchos aspectos técnicos, terminó derivando en una clase / workshop, que fueron como 3 sesiones, donde conocimos un poco más el espacio de trabajo, conocimos más los shortcuts, conocimos más que era un group, un auto layout, bueno, todo lo que son grupos en Figma, digamos. Text styles, clave, me parecieron súper clave, eso se lo pueden llevar porque ahora todos estamos medio inmersos en design systems y es como un pecado mortal que yo, tanto a los text styles como a los components, no se los hubiera mostrado a las chicas y les hubiera contado qué es esto, por qué lo usamos y para qué lo usamos. En ese ejercicio de empatía, las chicas entendieron un montón de cosas de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué nosotros tenemos libertades en algunas cosas y constraints en otras. Porque muchas veces el design system, que esta herramienta, este lenguaje que hemos construido, está dada así. Tenemos un acuerdo grandísimo en el que nosotros a veces damos pie, pero no todas las veces nos da todas las oportunidades. Bueno, está buenísimo ahí el contexto que da David, porque yo lo viví del otro lado y me encantó. Primero que me pareció buenísimo que él aplicó ahí técnicas de research diciendo, bueno, a ver quién es mi público, quién es mi target, quiénes son estas dos, y éramos bastante diferentes. Por un lado, por ahí, Caro me dijo, no, yo tengo miedo de romper todo lo que está, no sé, si borro un componente, lo borro del design system, es como, por ahí tenemos miedo, pero creo que va aparejado esto que decía antes, ¿no? De la caja negra, era porque, acá hay una caja negra y están los componentes, está todo lo que nosotros hacemos, y por este lado, no, para que estoy haciendo mi contenido y no te lo voy a mostrar hasta que no esté en la pieza final. Entonces creo que al sacar ese velo, se calman muchas cosas, primero porque nunca vamos a terminar diseñando, o sea, yo no me veo nunca componentizando o lo que sea, y creo que ustedes viceversa, o sí, capaz que nos vemos, nunca se sabe qué puente puede haber. Pero es simplemente para facilitar esto, o sea, para facilitar muchas cosas. En un pasado, yo me acuerdo de pasarle a David textos no sé, por un chat y pedirle el print de Sketch para ver cómo quedaba. Y eso es como, aparte del tiempo, de lo engorroso y de que le cortaba lo que sea que esté haciendo y que encima yo tenía que esperar que me pase el print, era como, o sea, no tiene mucho sentido si lo puedo hacer solo. Es doble laburo, es repetitivo, no tiene mucho sentido también estar imaginándome, bueno, esto puede quedar así. Esto viene a resolver muchas cosas más. Por otro lado, o sea, aparte del miedo de romper todo, a mí me daba bronca. Digo, ¿cómo puede ser que me quede así el choclo largo del texto y no puedo yo misma acortarlo o ponerlo en 2 líneas? O sea, algo que es tan simple en un Word, ¿cómo puede ser que le tengo que pedir ayuda a los diseñadores? Como que a mí me da bronca. También va por la personalidad que tiene cada persona y por la necesidad que tiene de resolver o no. Capaz que otro dice, a mí la verdad que no me importa eso y le importa otra cosa. Por eso te digo que repito mucho esto, conózcanse cada uno dónde están parados en medio de su carrera, dónde están parados en su nivel por ahí de expertise, dónde necesitan reforzar, porque la herramienta no va a resolver la vida, sino que la va a facilitar. Después de esto estábamos felices de la vida, o sea, con Caro, que fue con quien tuvimos la experiencia,
pudimos después hasta proponer, hasta ya después éramos unas guapas bárbaras que sabíamos, mirá, te hice otra propuesta diferente, con otro tipo de componente, con otro tipo de botón. Ojo que también acá estamos hablando de, bueno, de Mercado Libre, donde estaba ya integrado con el Design System y teníamos como bastante en bandeja, por así decirlo, las posibilidades. Otra cosa que creo que está buenísimo también es que te acerca mucho más a la interacción y a las posibilidades que tenés dentro del sistema real, y es un mismo lenguaje. O sea, para mí compartimos también el mismo lenguaje, y eso es como clave. También nos va a tocar, o nos ha tocado en otro tipo de realidades, todavía no tener esas integraciones, y también está buenísimo porque ayuda a explorar desde otra forma y ayuda a ser parte de ese proceso, de esa migración o de esa creación del sistema de diseño, y me parece que tiene un valor enorme también. Así que son distintas realidades de cualquier compañía y también de cualquier persona que está enfrentándose a una nueva herramienta. O sea, es muy clave entender para qué estamos en esta herramienta. Yo en ese momento tenía un objetivo, que era facilitar por ahí mi proceso de trabajo, los tiempos, la comunicación con diseño y también el hablar el mismo idioma y el mismo lenguaje, porque yo sabía que desarrollo lo tomaba de ahí y no lo tomaba de otro documento que por ahí yo le ponía mucho más tiempo, que no era el lugar donde realmente lo iban a tomar o no era realmente útil para otras personas. Entonces es como repensar el trabajo todo el tiempo. Pero bueno, estuvo buenísimo. Eso también creo que como experiencia está bueno para que se lo lleven. Bueno, compartir. También esto pasa siempre que por ahí contenido queda al final, es algo que se está desapareciendo, que está cada vez acortándose esa brecha o esa distancia. Por ahí siempre está mucho más avanzado en lo que es herramientas, el equipo de diseño, y después contenido entra por la puerta o pide permiso para ver si la puede empezar a usar. Y creo que Figma o con estos procesos nuevos de trabajo vinieron como a acompañarnos y a ir en un mismo ritmo también con este aprendizaje. Está bueno, una cosa que dice Yami, que voy a tocarla ahora que veamos esto que estoy mostrando, es la cintura, ¿no? Como entre comillas, la cintura que ganan las especialidades con empezar a trabajar juntos. O sea, saber qué puntos comunes tenemos, qué cosas se pueden evitar de retrabajo, digamos, y qué cosa pasa de ser colócame este texto y mandame un print de pantalla porque lo necesito para una PPT, a me puedo autogestionar. Que creo que es una de las ventajas, digamos, de estas herramientas colaborativas, por decirlo así. Pero además de ese ejemplo donde pusimos, bueno, capaz que los diseñadores o las diseñadoras vamos hacia content y UX writers y les decimos, bueno, esta es la herramienta, la podemos usar así, no quedarse tan solo ahí, sino que tal vez sumar algunos ejemplos o cosas que se pueden hacer colaborando juntos, que traigo 3, pero pueden ser más, que es hacer más wireframe juntos. Creo que eso siempre nunca va a sobrar, papel, lápiz, el mismo Figma, no sé, en tablero, cuando se pueda, pero bueno, wireframes. Templates en Figma, que es algo que estamos haciendo ahora y que justo lo mencioné, era en base a todo esto que pasó con Yami y con Karen, esta necesidad de auto, que terminó evidenciándose, cayéndose de maduro, que era una necesidad de autogestión, de quiero, o sea, está bien que converjamos, pero necesito hacer cosas también por mi cuenta. Bueno, empezamos a crear templates en Figma, de emails, de push notifications, hasta en la pantalla de FAQs, que no teníamos antes y que, bueno, que es una cosa que por ahí es parte del business usual de los UX writers escribiendo FAQs. Básicamente, por ahí, Karen, si nos está escuchando, se va a rascar la oreja. Karen escribe una por día y era como, me pedía, che, Dave, ¿me podés pasar una pantalla con una FAQ? Yo te paso este texto. Y es como, o sea, agarrarla y dropearla dentro del árbol y la puedes editar vos misma con un template que yo te hago, digamos, y no necesitas tener un PhD en diseño de producto y ser diseñador para hacer eso, digamos. Entonces, como, creo que estos templates también son formas de colaborar de alguna manera, no necesariamente todo el tiempo juntos, porque creo que la cuestión está en eso, ¿no? Hasta qué punto yo le puedo aportar a la otra especialidad y la otra especialidad a mí. Y por último, una cosa que me parece recontra copadísima, que la hacemos, bueno, tal vez en Mercado Libre más de lo que en otros lugares, pero está bueno que lo puedan practicar, que es planificar y moderar pruebas de usabilidad. Nunca está de más. Se le suma el condimento de la especialidad de UX Research, que no me parece menor. Planificar alinea assumptions, objetivos, preguntas de investigación, en fin, un montón de cosas que las pueden bajar a tierra luego un prototipo, y un prototipo generalmente también tiene una soltura interesante en cuanto a que se pueden proponer cosas de diseño y de content,
Y laburar un prototipo, creo que si no lo diseñan entre las dos especialidades, es un prototipo muy flojo. Creo que ahora está esta cuestión de dejar de hacer idas y vueltas y sentar ambos, diseñador o diseñadora y content writer o UX writer, y tipo, laburar el prototipo ambos. Si le suman el condimento, como decía, de user research, donde se pueden aprender un montón de soft skills y cosas recopadas, creo que es alta fórmula y hay una cuestión muy interesante. Bien, me río por los comentarios que hay. Ahí, bueno, justo iba a sumar algo que me parece que está buenísimo también tomarlo como takeaways. Aparte, o sea, de estas tres, por ahí, técnicas o metodologías para lograr y acercar las especialidades, justo me disparó ahí una pregunta que preguntó, creo que qué viene el contenido antes o después, y bueno, me da gracia todo lo que eso genera en los writers. Se está hablando y creo que el mundo va hacia una filosofía o un mindset de content first, ¿no? Del contenido primero, ya en un tiempo sabemos esa frase content is the king y ahora creo que content first, pero no en el sentido del wording. O sea, yo creo que por ahí que nos empecemos a olvidar del wording, del copy en sí, sino el contenido, de la experiencia completa, o sea, de qué hablamos cuando hablamos del qué. Y para eso también, desde nuestro lado, podemos acercarnos a diseño o a otras especialidades, o hasta producto, hasta toda la mesa de stakeholders, y plantear, che, ¿por qué no hacemos, o sea, tenemos una iniciativa y todavía, antes de pensar en la solución, ¿por qué no bajamos un content prototype, que es un diálogo, ¿no?, entre persona usuaria y nuestro producto? Y ahí todos participamos y nos metemos y ya estamos colaborando desde el momento cero en lo que va a ser esa propuesta de contenido final, o sea, el impacto final en la pantalla. Y ahí también estamos acercándonos y preguntándonos antes de verlo, ni siquiera en una, o sea, sacando también, siendo agnósticos de las plataformas o las herramientas, hasta lo podemos hacer conversado. También podemos hacer un mood map, ¿no?, que es un mapa por ahí de estados de ánimo, para así decirlo en español, nunca me sale traducir eso, de la persona usuaria. ¿Cómo llega la persona? Bueno, ¿vos cómo creés que llega? Y hasta interpelar, ¿no? Y hablar de producto, preguntarle a IT, preguntarle a diseño, ¿ustedes cómo creen que llega la persona y qué queremos que genere? Todo eso va a ser input para que después el contenidista vaya y lo trabaje, y también les va a servir al resto de las especialidades para empezar a pensarlo y pensar la experiencia desde ese momento, y no solamente desde la solución o desde la interacción, sino que vamos a generar este mindset de content first y que no se crea que solamente hay que empezar, ¿por qué vamos a decir? A ver qué va a decir esta pantalla, sino que es el qué vamos a resolver, ¿no? El qué, cómo lo vamos a ayudar. Que si se dan cuenta, estamos hablando todos de lo mismo, o sea, nada más que tiene por ahí otro nombre u otra forma de encararlo. Pero bueno, ahí me reía me hizo acordar la pregunta que alguien preguntó. De ahí, nada, empiezo yo si querés, Yami, pero tenemos 3 takeaways, pueden ser miles lo que quieran sacar de aprendizaje y de reflexión, sobre todo ahora que vayamos a intercambiar alguna charla. El desafío real está en ir profundo, utilizar a Figma como una excusa. Me parece que ahí hay como oportunidades para que se catalicen las etapas del design thinking, que no son simplemente las etapas de prototipado, sino que las de empatizar, la de definir, idear, obviamente la de testear por ahí me faltó, pero también obviamente ahí debería ir. Yami, si querés, terminalo vos. Bien, sí, ahí creo que bueno, va alineado a todo lo que venimos hablando, ¿no? UX no se trata de dibujar pantallas, no se trata de piezas, de componentes, se trata de mucho más de toda la experiencia. O sea, por eso también está bueno y jodemos mucho con esto de UX sin apellidos, que todos somos UXers. O sea, simplemente somos especialistas y tenemos por ahí un expertise y un ojo por ahí más pulido para cierto lado o para el otro, pero la solución la estamos buscando en el mismo equipo y en el mismo conjunto. O sea, eso creo que es el enfoque del cambio paradigmático que queremos por ahí compartir, instalar, que seguramente ya estén llevándolo o conversándolo en sus equipos de trabajo, y si no lo están haciendo, creo que está bueno por ahí llevarse esta impronta de conversar, bueno, de qué manera colaboramos, si sienten por ahí que pueden tejer un puente o no, no solo entre diseño y research, sino también salir un poco más ahí de UX para ver cómo se crea y se genera este puente colaborativo, y si tienen Figma, aprovechar por ahí la herramienta para ver cómo conversamos todos en el mismo lugar o si hablamos el mismo lenguaje. Bueno, nosotros ya estamos cerrando esto, la idea no es alargarlo tanto. Les cerramos con una pregunta tal vez para que todos y todas lo reflexionemos, y es, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Tampoco es, o sea, el paradigma definitivamente ahora es colaborativo, tenemos que vernos las caras, más allá de que sea a través de una pantalla, y ver cómo esta ida y vuelta de estar todos en el mismo documento
nada, editando las experiencias o creando las experiencias de las personas. Yo me atrevo a decir que en un futuro vamos a estar un poco más interiorizados en ese aspecto, en cuanto a, ok, estamos juntos, vamos a wireframear juntos, que es algo que yo acostumbro a hacer siempre, inclusive ahora, bueno, Yami ya no es compañera mía, pero con Karen, con Feli, con Rodri, nos sentamos y él lo primero es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Tal vez no hemos llegado a hacer un content prototype porque la diaria te come, tal vez no es en todos los casos, pero muchas veces sí. Entonces terminamos haciendo una conversación más de, bueno, ¿cuál va a ser el flujo que queremos? Lo diseñamos al flujo entre los dos, tipo un flujo básico, user flow básico de sí, no, pasa esto, pasa lo otro. Y ahí empezamos a tomar más decisiones en cuanto a contenido y diseño, ¿no? Entonces por ahí yo le expongo a Feli, bueno, me gustaría usar este componente, ¿qué pensás? Feli está más interiorizado, entonces ahora me retruquea y me dice, no, ese no es este. Cosas que esas son a las que apunto que creo que van a pasar. Hoy no son tan fluidas y creo que el futuro para mí sobre todo va a ser más sinérgico. De nuevo, creo que esto se llamaba UX sin apellidos. No es que el día de mañana Yami pase a ser UX designer y yo UX content, no un híbrido extraño, sino, bueno, hasta dónde, qué punto es realmente que somos sincrónicos, ¿no? Y estamos alineados y tal vez Yami no me necesita a mí para, no sé, hacer un FAQ, pero nada, eso de nuevo es como recontra charlable y el futuro me parece que ahí está en cómo los equipos se empoderan de eso, ¿no? De esas herramientas y esos procesos. Sí, ahí, yo también, el futuro, honestamente, me cuesta imaginarlo sin la colaboración, pero también hablo creo que a un nivel mundo, ¿no? A un nivel global, o sea, el futuro sí o sí tiene que ser colaborativo para lograr objetivos y para también mejorar lo que queremos que esté mejor y para solucionar los problemas generales, no solamente del UX, sino en general. Ahí yo me fui para un lado muy hippie, pero bueno, no puedo dejar de mencionarlo. Me anoté una frase hoy que leí que me pareció preciosa, que es: la ausencia de control es el inicio del aprendizaje. Así que como que yo creo que tenemos que empezar a pensar en un futuro, en un proceso de trabajo, en un modo de trabajo que sea aprender, compartir, o sea, hacer esto, compartir cómo estamos haciendo las cosas e iterar, o sea, iterar siempre, o sea, vivir en un proceso iterativo porque no podamos por ahí quedarnos con una idea y también está bueno ver qué hace la otra persona, o sea, también qué pasa si empezamos a romper barreras entre las empresas en sí y empezar a compartir cómo estamos trabajando, cómo estamos usando Figma. No significa que todos tenemos que tener el mismo lineamiento, tampoco significa que hay que bajar y a partir de mañana hay que empezar a usar esta herramienta o esta porque sí, sino que empezar a construir ese futuro a partir del aprendizaje y de compartir. Es como me lo imagino yo. Ahí por ahí estaría buenísimo que empiecen a opinar cómo se lo imaginan ustedes, cómo lo están viviendo hoy. También, bueno, si tienen algo que no estén de acuerdo con lo que dijimos, esto, como lo planteamos, es una conversación y una reflexión a voz alta. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ahora abrimos el micrófono. Chiro, no sé ahí si tenés algún otro plan. Sí, empiezo con una pregunta mientras van pensando ahí también y toman coraje para abrir el micrófono. Veo varias cámaras prendidas, que eso ya de por sí está piola. Y una de las que nos habían dejado, creo que va un poco enganchado con esto último, o al menos quien lo preguntaba, tenía que ver un poco con esto de, ¿creen que mañana Content va a dibujar pantallas y Design va a escribir contenidos? Y hablando de ese mañana, ¿cómo lo perciben ustedes también? O sea, con esto último que mencionaba Dave, creo que estamos alineados con que es más un hoy eso, ¿no? Es algo que está sucediendo, pero ¿cómo lo ven? Yo no creo que mañana Yami esté diseñando pantalla. Sobre todo porque la realidad es que las especialidades van a seguir siendo necesarias. O sea, yo no dudo de la capacidad de Yami de aprender a dibujar una pantalla o a ser un poco especialista en diseño visual, pero la verdad que le estoy sacando foco a lo que ella sabe hacer y disfruta hacer. Entonces, lo que es el desafío de esta sincronía que yo un poco establezco es conocer hasta dónde yo puedo, mi labor llega y la de Yami llega y las intersecciones que hay entre ambas. Voy a poner un ejemplo. Un email, no diseñamos un email, a ver, por lo menos en las compañías en las que yo he estado y en las startups donde he podido colaborar, no se diseña un email cada vez que vas a hacer un email.
generalmente se templetiza, porque ahorra tiempo. Entonces, si yo lo templetizo una vez, y con Yami estamos de acuerdo, por ejemplo, en la construcción de ese template y en cuanto a header, body, footer, la próxima vez que Yami tenga que hacer o redactar el contenido de ese email, al principio estábamos, o sea, va a partir de un acuerdo entre ambas especialidades de diseño y content, digamos. El header funciona para esto, por ende tiene que tener estas características, el body tiene este objetivo, por ende es así. Y la próxima vez que agarremos un mail, vamos a usar la mitad del tiempo probablemente, o mucho menos. Entonces, de nuevo, ¿hasta dónde llega su especialidad? ¿Hasta dónde llega la mía? ¿Y dónde se intersectan? ¿Y dónde están esas oportunidades a hacer el laburo más rápido, más eficiente y mejor? Sí, está bueno, ahí me quedo pensando, creo que sí, que es un gris por ahí hasta dónde llega la otra y dónde empieza y dónde termina. Actualmente, o sea, la respuesta que hoy tengo es que sí, estamos metidos en hacer wireframes, o sea, que es algo, es parte y es hasta capaz que un más, ¿no? De empezar a incorporar eso, contenidistas que no lo estén haciendo, empezar a tener esa práctica, hasta pueden hacer tipo un juego, ¿no? Gamificarlo, decir, bueno, hay una iniciativa, se juntan con su dupla y si no se mira, cada uno se imagina cómo puede ser esa solución, la dibujan y después se la muestran para ver qué puntos tienen en común, qué puntos tienen diferentes, o sea, no importa cómo dibujemos, ahí estamos sacando todo el tema de la especialidad en sí, porque eso después ya cada uno se lo va a llevar para pulir y lo que sea, pero para llegar al punto de la solución está bueno empezar a probar eso y al revés, o sea, lo mismo que decimos, algo que está ya trillado, ¿no? El lorem ipsum ya de a poco creo que ya no lo estamos viendo más. Sí o sí el diseñador o la diseñadora está entregando una propuesta o una idea, por lo menos de qué debería decir. A mí me pasa, no sé ustedes, pero yo no lo veo, o sea, me parece rarísimo encontrarme, al menos en estos ambientes de trabajo, con un lorem ipsum. Y también es eso, empujar y aprovechar y que el compañero o la compañera también empiecen a pensar qué podría decir ahí, porque también les va a ayudar a empezar a buscar la solución y a ver cómo sigue el caminito que estamos dibujando en conjunto. Creo que eso se trata, no que van a prescindir una especialidad de la otra, sino que vamos a empezar a mezclarnos cada vez más. Cada uno sí, yo creo que sí van a seguir las especialidades porque es como algo necesario y por ahí también que va a seguir creciendo, o sea, no es que hoy la realidad del contenido del diseño está cerrada, sino que también tiene que haber un equipo que esté investigando qué viene más allá, o sea, estar adelantándose un par de años para darle herramientas y soporte a otro tipo de equipos. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a meter un poco más de la mano en el barro, ¿no? Por eso el se mira y no se toca y el empezar a jugar y a probar un poco más. Y creo que el camino, o sea, volviendo al tema de la charla, la excusa es Figma hoy, que está bueno, vamos todos a esa misma pista de baile y bailemos, cada uno con su ritmo y con su paso, ¿no? Me río con lo de la teta, Kiri. Yo tiro una más que se me acaba de venir a la cabeza porque ya lo hemos charlado varias veces y es que Content como área participe de lleno en la creación de los design systems. Porque lo que notamos es que realmente cuando hacemos una pantalla y usamos un design system, le pegamos de lleno, o sea, nuestras decisiones en cuanto a componentes visuales le pega de lleno a lo que hace Yami. Y al revés, entonces, ¿por qué no partir de un acuerdo conjunto? Muchas veces lo que hay malestar en UX Writing por esta cuestión de un componente que tiene 72 caracteres de limitante. No saben por qué es, no saben qué conversaciones hubo antes, posiblemente pudo ser mejor. ¿Por qué no participó UX Writing de esa conversación? Digamos, es como, ok, vayamos un pasito atrás, como dice Yami, partamos de un acuerdo, ¿no? El design system es así porque lo elaboramos entre ambos y así tal vez esta conversación de por qué tenía tal cosa, por qué la limitante es, pase, o sea, termine, se cese por siempre y pase a ser una conversación más enfocada, bueno, en estos 72 caracteres, whatever caracteres que sean, cómo le aporto valor a la persona, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tiene que haber lineamientos y guidelines, sí, porque si no, bueno, la consistencia y la identidad de la marca no van a estar presentes nunca, pero que cada lineamiento tenga un fundamento, o sea, un porqué, un para qué. Volviendo al tema de los caracteres, bueno, tiene una explicación, ¿no? Es por qué, porque se va a quebrar en ciertos dispositivos o porque en dispositivos más chicos no se va a ver el mensaje completo y ahí, bueno, se corta la experiencia. O sea, que todo tiene que tener un fundamento y nada baja del cielo o porque un equipo lo decidió sin considerar el contexto. Creo que a eso es lo que dice Dave, de que tenemos que involucrarnos en esas tomas de decisiones y tener un poquito más de voz a veces también en eso.
No sé si respondimos, nos fuimos por la rama, pero bueno, ahí no sé si había otra pregunta, Chiro. Sí, tenemos otra acá, ligada también creo a la documentación, ¿no? ¿Cómo compaginar el trabajo sin separar diseño y contenido? ¿Cómo han llevado esa experiencia? Y creo que con esto también le sumo yo el agregado, ¿no? ¿Pudieron, de alguna manera, más allá de los templates y demás, hacer una bajada más que nada de proceso de cómo llevar adelante toda esta parte colaborativa? ¿A qué nivel terminó escalando en sí lo que estuvieron trabajando desde su equipo puntualmente? Yo creo que no hemos visto todavía la bajada de eso. Está buena la pregunta porque o sea, hoy no, la verdad es que no, o sea, no tienen una bajada del proceso como tal, del proceso que debería ser sincrónico, sinérgico, como quieran decirle. Pero lo que sí pasó es que, no solo por esta experiencia, sino por un montón de otras cosas, que nos dimos cuenta que el brief, como lo conocemos, la herramienta por lo menos que se conoce en Mercado Libre como esta herramienta del UX Writer, no escalaba, o sea, no escala en un GDoc, porque, por muchas cuestiones, porque, o sea, el resto del equipo la verdad que le pone mucha atención al Figma que se entrega y poca atención a documentación un poco menos dura, como un brief en un GDoc. Entonces, bueno, de nuevo, ¿cómo hacemos sinergia entre el entregable de toda la vida de diseño? Que bueno, ahora estamos hablando de que se hace juntos, ¿no? Entre las dos especialidades, y lo que es el entregable de UX Writing, digamos, que está pasando medio que nadie lo está viendo, o sea, que es la verdad, o sea, hoy me pasó un desarrollador, nos dijo, bueno, ¿dónde está el subject y el pre-header de este mail? Es como, está en el brief de ahí está, o sea, está el link ahí, pero no entran a ver, no es, o sea, estaba, no es que no estuvo, nunca estuvo siempre, pero no habían visto, porque está en un GDoc, en un link pegado ahí al lado capaz del documento, pero entonces, ¿cómo traemos eso? Porque la verdad es que eso pasa mucho y parece una pavada, pero la verdad es que hay como una cuestión ahí medio que de necesidad de, bueno, ¿cómo medio que hacemos una real fuente de la verdad de un documento entregable? Posiblemente eso pase de a poco, no es una transición tan fácil de hacer, digamos. Sí, ahí, bueno, te sumo. Creo que en las últimas 3 o 4 experiencias laborales que tuve, el entregable es un tema de conversación largo y de negociación, porque no pasa solo por el UX Writing, que es quien tiene por ahí la última verdad o el control, o quien es owner, ¿no? De ese wording que va a impactar en la pieza final, sino que también pasan por un montón de stakeholders y sobre todo la relación con desarrollo, que es quienes tienen que tomar eso, ¿no? Para llevarlo a producción. He estado en muchísimas discusiones, conversaciones, acuerdos, y finalmente creo como que hay que tomar alguna decisión. Yo participé también en estas conversaciones en el Mercado Libre y actualmente estoy participando en estas conversaciones en Pedido Ya, y lo que hacemos es escuchar los tipos de voces, conocer las distintas formas de trabajo, porque cada uno, o sea, en un momento, en otra empresa, sí, el IT te blanqueaba, yo lo tomo de Zeppelin, porque es donde lo están viendo, ¿no? Es porque donde entienden el contexto con esa mirada. En otro lugar, sí, lo toman de Figma, porque es lo mismo, es donde están viendo dónde va a ir, y porque también está este miedo, lo mismo como pasaba con el writer, con el miedo de romper un componente, está el miedo del lado de IT de elegir el wording equivocado. O sea, creo que hay que también entender estas realidades, estos miedos, estas limitaciones del lado de cada uno de estos stakeholders, pero llegar a un punto en común, y creo que el punto en común es lo que dice David, bueno, vamos a definir cuál es la fuente de verdad, o sea, hoy la fuente de verdad, ¿es Figma o es el brief? Y ahí está la cuestión, ¿no? Ahí lo tendría que decidir cada equipo a dónde va a estar ese proceso de trabajo, porque el brief es importantísimo, va a ser una herramienta que no se discute a nivel UX Writing. El tema es a dónde, ¿no? Lo mismo que vuelvo a lo que dije al principio. ¿A dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en Figma, lo voy a hacer en un Excel o lo voy a hacer en un Doc? Capaz que eso hoy no es tanto lo que importa, sino importa que lo hagamos. Después el paso siguiente es a dónde lo vamos a hacer todos, y el siguiente paso es, bueno, a dónde vamos a acordar con todos estos stakeholders, de dónde lo vamos a, cuál es la fuente de verdad y a dónde lo vamos a tomar. Después, hablando por ahí del lado de producción de contenidos, hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque por ahí el camino es feliz, y lo más simple viéndolo ahora, sí, vamos todas a Figma, ¿para qué hacemos esto? Chau, muerte al doc. Pero después hay otras preocupaciones, ¿no? U otras implicancias, como por ejemplo la localización de contenidos, la regionalización, o sea, cuántos tipos de contenidos tenemos y cómo lo hacemos. Y ahí empiezan a aparecer también estas otras formas que decíamos de explorar, empezar a explorar otro tipo de herramientas que se integren con Figma, como por ejemplo, bueno,
actualmente nosotros estamos investigando lo que es Localize para ver si funciona o no con los procesos de trabajo, pero lo que sí o sí creo que es necesario es acordar un proceso, o acordar por lo menos un paso a paso, ¿no? Tener opciones. Bueno, el briefing se hace, por ejemplo, en un doc y se entrega el wording final en Figma, o sea, ver cómo se va a dividir y acordar para que todos hablemos el mismo idioma y no que cada uno por ahí, sobre todo en empresas que tienen gran escalabilidad, hagan por ahí lo que le queda cómodo a cada persona, pero también es otra conversación que se tiene que dar, y yo sí en un futuro me imagino que podría llegar a ser la fuente de verdad Figma, de hecho creo que eso indican todos los caminos, pero considerando absolutamente todos los aspectos y a todos los stakeholders, que todos estén de acuerdo y que todos entiendan esa misma lengua, para así decirlo. Buenísimo. Ahí justo Fabri recapitula sobre otra pregunta que estaba dando vuelta y habla de esto, ¿no? De hasta qué punto se involucra por ahí content, con esta cuestión, por ejemplo, que saltaba, ¿no? De quién define hoy la cantidad de caracteres, cómo se define eso, básicamente. Creo que en el caso de ustedes, puntualmente, no sé si pudieron trabajar del lado de tarjeta en el desarrollo de alguno de los componentes nuevos o se sumaron al equipo una vez que ya estaba por ahí definido eso. Pero bueno, si pueden contar ahí un poco la experiencia de cómo la colaboración desde ese lado, ¿no? Porque por ahí es mucho más del lado de diseño, quienes estamos detrás por ahí de la selección de los componentes, y a la vez hay un equipo, en el caso nuestro, Mercado Libre, que se encarga de trabajar justamente en ese design system y lo disponibiliza toda la compañía. Bueno, cómo fueron justamente adaptando eso y con qué se encontraron ahí, ¿no? Creo que nunca tuvimos, por lo menos con Jam, no tuvimos la oportunidad de participar como en la creación o en el diseño, el desarrollo de algún componente que fuera escalada a toda la compañía. Pero sí nos encontramos con un montón de ejemplos todos los días de usar un componente y entender un poco la limitación técnica de caracteres. Es algo que no es un drama, o sea, no hay que hacer un lío tampoco por un par de caracteres que nos falten, pero sí llama mucho la atención de cuáles fueron tal vez las razones por las cuales tiene ese tamaño dado o ese limitante. La ventaja del Mercado Libre es que si uno se pone a ver la documentación o las publicaciones y algunas otras cuestiones del equipo de Design System, uno puede un poco recapitular esas decisiones, ¿no? Como de... no es muchas veces, y acá hay que hacer como también un ejercicio grande de empatía, no somos los únicos que usamos ese componente, somos, no sé, 15.000 monos, creo, en toda la compañía con facilidad. Mentira, de UX debemos ser unos 3.000, 4.000, usando componentes, o sea, no es soy el único que voy a usar ese tooltip. Y otra de las cosas es tener la confianza de que ese tooltip, por ejemplo, fue creado en base a un montón de tooltips que antes existían y que todos los equipos ya habían laburado. Entonces creo que está bueno pensar en hacer esas reflexiones y de aquí en adelante, como cuando se propongan, también entender un poco esos procesos, donde no son procesos completamente arbitrarios, pero que tal vez cuando se trata sobre todo de contenido escrito, hace falta mucho la mano de un content writer, un UX writer, para entender un poco el contexto de cómo se puede desenvolver mejor ese texto, cuál es el mayor provecho que se le puede sacar a esa prestación. Creo que de mi lado es eso más que todo, no tuve una experiencia como tan de lleno con esta creación, este desarrollo de componentes. Sí, por ahí puedo complementar con mi actual experiencia, a la cual estoy sacando un jugo espectacular. O sea, yo me encuentro en Pella, en una compañía que está en pleno desarrollo y proceso del Design System, lo cual, bueno, para mí es a nivel profesional y la especialidad es maravilloso por todo lo que estoy pudiendo aportar. Y ahí sí se consideró la instancia temprana de incorporar el contenido en el inicio, ¿no?, del proceso de desarrollo. Ahí creo que sí vamos a poder por ahí aportar y entender a estos principios que decíamos al principio. ¿Por qué por qué un botón va con esta cantidad de caracteres? ¿Por qué un título y una bajada? ¿O por qué sí, por qué no? Y también acompañarlo desde el lado de los lineamientos. Obviamente que lo estoy acompañando desde el lado de la especialidad, no desde el lado técnico, sino de esto, de acompañar, bueno, cuál es la prioridad, qué tenemos que ver ahora, qué lineamientos de contenido, o sea, qué guías de contenido, qué guías de escritura va a tener cada componente para después poder trasladarlo al equipo y que todos empecemos a utilizar las mismas formas, los mismos fundamentos. Y bueno, creo que eso por ahí va a ver los frutos más adelante, pero sí es importante también formar parte de esos procesos. Si no llegamos a hacerlo, entender, ¿no? Entender el por qué y preguntar. Siempre es una de las preguntas que como contenidistas hay que hacer antes de arrancar, ver las limitaciones técnicas o qué podríamos llegar a considerar. ¿Cuántos caracteres lleva esto?
qué limitaciones tengo, cuántas líneas podría empezar a usar. O sea, si no lo tenemos definido, preguntarlo, porque seguramente está, y si no está definido, al buscarlo se va a encontrar. Pero es algo también incorporar, no solamente participar en ese proceso, sino considerarlo al momento del... Bueno, ahí tenemos otra más también de Rodri que pregunta si recomiendan usar Figma para co-trabajar con un cliente externo o es algo que lo guardarían más bien para trabajo o desarrollo interno. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Yo tengo varias opiniones en contra sobre eso. Nosotros comúnmente colaboramos en el equipo con otras áreas, con otros equipos, por decirlo así. Y muchas veces evaluamos esta necesidad de tener un solo archivo y clavarle 400 capas para que cada, no sé, tipo iteración se vaya guardando, documentando, o tener simplemente separados y algún día convergerlo, cosa que nunca termina pasando. Entonces, mi análisis sería, bueno, con esta persona vamos a laburar un montonazo de tiempo. Si es así, me parece que no vale la pena duplicar archivos, pero también entendiendo un poco cuál es la naturaleza de ese laburo, porque tal vez es un laburo donde es mucho más, por ejemplo, técnico, porque el externo puede ser otro diseñador, por ejemplo, o otra diseñadora, y en ese sentido me parece que ambos, cargando esa responsabilidad, van a ser responsables con el archivo. Pero cuando, por ejemplo, la naturaleza del trabajo es otra, es simplemente vamos a hacer un workshop, vamos a hacer algo donde podamos alinearnos, que sea tal vez un compromiso de un par de veces, o que sea efímero, no efímero en el sino no efímero, voy a decir algo más veloz, por decirlo así, tal vez sí conviene, diría yo, que por ahí hacer uno aparte, donde se puedan meter todo el mundo y darle vuelta y tener el acceso siempre, y ver lo que terminó pasando y lo que terminó quedando, y usar eso de input para trabajar internamente con otro archivo. Sí, ahí para aportar creo que también el tema es acordar convenciones y usos, ¿no? Si es un cliente externo, bueno, decir qué podés hacer en Figma y qué no, o cómo nos vamos a comunicar, porque al fin y al cabo es una herramienta también de comunicación. Por ejemplo, déjame en comentarios el feedback, o mira, te genera una nueva hoja duplicada, ahí deja todo lo que vos quieras, o como que también es parte de ese proceso de trabajo que ustedes van a generar, así como se genera internamente en una compañía, ¿no? Hasta dónde llega el trabajo del otro, también generarlo con el cliente externo para que te sirva y para que no te abrumes como prestador, porque si no me parece un montón. O sea, pensando también en cómo funcionaban las agencias antes, ¿no? Bueno, ahí tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguien se anima a abrir el micrófono y preguntar? Sí, yo pasé la charla de caracteres. Todo tuyo, Fabri. Perdón que no prendo la cámara, el internet no es bueno donde estoy ahora. Nada, con respecto al tema de caracteres, digamos, y esto va en parte porque también tuve la misma experiencia con el tema de los caracteres definidos, y hoy me encuentro que la verdad que mi experiencia dentro del Mercado Libre fue esa, la define el equipo de diseño, el equipo de Andes en su momento, y la verdad que hoy, de mi punto personal, debería definir contenido, debido a que hoy la pantalla o el flujo que uno tenga, al final de cuentas es un canal de comunicación más para el usuario. Entonces, por eso preguntaba, ¿cómo se están definiendo hoy por hoy? Yo lo que noto es que no escala eso, para ser honesto, digamos, porque entiendo el punto de que quede bien como visualmente la pantalla balanceada por el contenido, pero se peca de lo importante que es justamente comunicarle. Entonces, por eso preguntaba nuevamente del tema de si lo habían cambiado y demás, y quería traerlo como charla. Me parece que es una buena charla justamente, y hablando sobre colaboración, me parece que es un punto súper importante. No, justamente creo hay algunas definiciones que me parece que no está, o sea, no es el tema capaz mala voluntad, sino que están hechas hace mucho. Y con mucho me refiero, bueno, 2 años. O sea, es como, ya es hora de que alguien la revise, porque tal vez no terminaban escalando más. Y fácilmente se puede tocar y rever, digamos, no deben ser una camisa de fuerza, pero también hay que tener en cuenta algunas cuestiones técnicas y visuales. Seguramente se definió eso en su momento porque era lo que más comúnmente usábamos, pero ahora resultó que el tooltip terminó necesitando 4 líneas porque los tooltips de repente empezamos a subir un montón, y bueno, nos juntamos y vemos el objetivo de esas cosas. Creo que acuerdos sobre los objetivos resuelven mucho estas cuestiones que tal vez terminan siendo más rápido de evacuarlo, por decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Dar feedback al usuario,
y que entienda en un escaneo lo que sucedió. Bien, necesitamos 4 líneas para eso realmente. 4 líneas, estamos hablando a tanto punto, tanto espaciado, tanto, etcétera, cuestiones técnicas. Necesitamos 4 líneas para eso y tal vez no, tal vez ya le estábamos pecando de meterle muchas. O tal vez sí, realmente es una necesidad de la compañía que no está escalando, o tal vez es, che, estamos usando el componente que no es. Y hay un componente que nunca nadie pensó que necesitamos para este caso. Bueno, juntémonos y partamos de un acuerdo y un objetivo. No, está excelente el punto. Yo también lo traigo a la mesa porque era mi discusión cuando estaba dentro del Mercado Libre con el equipo de contenido. Era como el contenido que estás generando no escala para el componente que vamos a usar y era como, nada, pero estamos perdiendo comunicación importante. Sobre todo, lo digo por experiencia personal, digamos, cuando fue la comunicación del lanzamiento de Fulfillment y mucho más, y todo el tema de premios y reglas de negocio. Un problema grande que apareció en su momento era el tema de que los componentes de comunicación que tiene Mercado Libre internos no escalaban para la comunicación, tanto para las reglas de negocio nuevas como para, decirlo, o los beneficios per se, para adoptar un producto nuevo. Digamos, si vos querías posicionar un fulfillment a través de unos componentes actuales, no se podía posicionar de la misma manera. Entonces, hubo todo un retrabajo. Me acuerdo que se parecían bugs al principio porque se veían 3 mensajes encendidos dentro de una pantalla y en realidad era por una cuestión limitante de que el componente no escalaba y tenían que básicamente duplicar componentes. O sea, lo traigo de experiencia de verlo. Entonces, es un aprendizaje que creo que vale la pena y la verdad felicitaciones por el lado de Pedido Ya que se sume el equipo de contenido temprano al Design System porque después se sufre un montón. Y lo digo como diseñador, ¿no? O sea que me encantaría que la pantalla tenga poco texto, que esté súper balanceada y todo, pero o sea, siento que hay cosas más a veces importantes que pasan mucho más por contenido en ese sentido. Termina, Fabri, perdón. No, es más una reflexión, digamos, y quería preguntarte cómo hoy en Pedido Ya lo está empezando a trabajar también. Bueno, ahí quiero aportar a lo que venían diciendo, porque no sé si fue de ahí o vos que mencionaban, che, bueno, entonces cada uno usa por ahí un componente para lo que quiere, y en realidad eso también es parte de los lineamientos que se construyen en conjunto, ¿no? Ahí un tooltip. Tenemos que definir, ¿no? Desde manera temprana y no al final. Bueno, ya está el tooltip, quedó divino. ¿Para qué lo usamos ahora? No, eso por ahí se define antes. ¿Para qué vamos a usar un tooltip? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuándo? Porque ahí también ya empezamos a hablar de comunicación y del contexto de ese contenido. O sea, si te necesitamos educar, vas a usar esto. Si necesitas informar, vas a usar una push. O sea, como que cada tooltip o cada componente tiene un fundamento también y un propósito. O sea, vuelvo a que todo tiene un porqué y un objetivo. Después, obviamente, o sea, más allá que quede estéticamente bien o que el espacio sea equilibrado o no, si estás hablando de una pantalla transaccional con un botón que tiene que convertir, ahí vamos a bajar los lineamientos. Sabemos que tenemos que usar un infinitivo porque ya va más directo a la acción. O sea, ahí también nosotros tenemos ese aporte para dar, y eso va a resolver. O sea, por un lado está la parte técnica y estética que aporten ustedes del diseño, y el lineamiento de comunicación para que ese componente realmente cumpla el objetivo para el cual fue creado. Entonces creo como que de ahí está bueno esto de involucrarnos y de crear lineamientos en conjunto. No es que a mí van a dar una caja de componentes y yo voy a decir, bueno, me parece que este está bueno para comunicar, este para educar, y con este le voy a mandar, no sé, las promociones de la semana, porque no es así. O sea, todo tiene un porqué, un para qué, y que se construye en equipo. Y también ahí, por eso, ¿no? Por eso se llama un sistema de lenguaje de diseño, y por eso creo que existen. Si no, estaríamos dibujando según el contexto, y ahí, bueno, se muere la consistencia, la identidad, y, bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Sí, obvio, y no es nada fácil tampoco trabajar en una plataforma tan grande como Mercado Libre o Pedido Ya, digamos. Tenés muchos puntos de contacto donde necesitas comunicar un montón de cosas al mismo tiempo. Sino que lo sepa la homepage de cualquier plataforma. Así que muchísimas gracias por sumarse. Abrazo grande a todos, que tengan una muy linda noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Chao, chao.